Hola, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson, ¿cómo estás? Ahí estamos, Luis Fernando Molina, abogado constitucionalista. Muchas gracias, amigo, por estar siempre con nosotros para poder analizar y poder entender un poquito de parte de ustedes, quienes conocen el tema. Vamos directo, te consulto esto y ahí vamos desarrollando la conversación. Esto más que entrevista es un diálogo, una conversación. ¿Por qué se le, por qué se le rechaza los pedidos de Villavicencio y las pruebas, creo que de la señora Cordero? Bienvenido, Luis Fernando. ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días a ti y a todos los que nos siguen a través de tu medio. A ver, la Corte Constitucional, en el dictamen que estableció sobre el juicio político al presidente de la República, determinó básicamente tanto la temporalidad como el objeto del juicio político. Ya. ¿Qué significa la temporalidad? Significa el tiempo que es objeto el juicio político. Y la segunda, que tiene que ver con el objeto del juicio político. Recordemos que existieron al menos tres causales de juicio político, Ya. dos de concusión y uno de peculado. Los dos de concusión no pasaron el filtro de la Corte Constitucional, entonces la Corte dijo, tiene básicamente que resolverse sobre el tema del peculado de Flopec. Ya. ¿Cuál es la temporalidad? Del 2020 al 2022, al 2023, que es donde tiene el informe de la Contraloría General del Estado. Ya. Y adicionalmente dijo única y exclusivamente por el contrato de Amazonas Tanker. Ujú. ¿Qué es lo que presentó Villavicencio? Presentó unas pruebas que querían que la temporalidad se extienda hasta el año 2010, que no es objeto de la Corte Oh. Constitucional. Quería incluir dentro de ello a otros contratos de transportación de petróleo, Andes Tanker, Galápagos Tanker, que nada tienen que ver precisamente con ello. Y adicionalmente a eso quería incorporar contratos petroleros, es decir, los contratos de Petroecuador, cuando todos sabemos que los contratos de venta de petróleo son distintos a los contratos de transporte de petróleo. Por esa razón se negaron aproximadamente 15 de las 20 pruebas que Fernando Villavicencio tenía pretendido incorporar, porque lo que vemos es una intención de distraer, de llenar de papeles el juicio político para que el informe no se cumpla dentro del plazo establecido. Y en el caso de la señora Cordero, Ujú. presentó un escrito con errores de tipeo, con errores ortográficos, 7 pruebas que hacían referencia a los años 2010, 2012 y 2013. Entonces, esa es una prueba impertinente en el sentido de que no tiene sentido en este juicio político. Situación que ha sido aclarada y ha sido ratificada en la misma sesión por el señor Villavicencio, quien luego dijo que esto tiene que ventilarse por cuerda separada, que se investigue lo que se tenga que investigar, Ok. pero lo que no puede es contaminarse el proceso de juicio político con situaciones ajenas a lo dispuesto por la Corte Constitucional. Luis, es más o menos lo que decía Villavicencio cuando se aprobó, cuando la Corte dijo, a mí no me vengan a hablar de Cherres, no me vengan a hablar de la mafia albanesa, aquí me voy a dedicar a solo lo que dijo la Corte. Lo dijo Villavicencio y él pretendió hacer lo contrario, pretendió meter otras cosas, es lo que entiendo. Exactamente. El que dijo que hay que tener una línea jurisprudencial rigurosa sobre el tema Flopec, ahora quiso apantallar y ahora quiere confundir a la gente con los contratos petroleros de Petroecuador. Y ahí que se investigue lo que tenga que investigarse, Sí, pero no es pero objeto del después, juicio político. Y claro. ahora una nueva sorpresa, Nelson, con la que amanecemos el A ver, día de cuéntame, hoy, cuéntame. es que el abogado Edgar Neira Sí. dice que no hubo renegociación de contrato de Flopeg en el año 2022, que están siguiendo que había una cláusula de renovación automática en el contrato de Amazonas Tanker, cuando hace algunos días el mismo gobierno a medios de comunicación como Primicias, Plan B, que sabemos a quién Así responde es. Plan B, y también en la misma investigación de Villavicencio, el gobierno, para tratar de deslindarse, decía claramente que el proceso de renegociación que hizo Guillermo Lazo le permitió ahorrar y corregir los errores de Amazonas Tanker. Ahora dicen que no, que todos los contratos fueron firmados por Moreno, que Ajá. el gobierno no tiene nada que ver. O sea, yo le digo al señor Neira, que además es profesor de la Universidad Católica de Quito, donde yo estudié, que honre la honestidad académica. Imagínate, Nelson, a Claro. cada momento estamos en una suerte de
mentira tras mentira del gobierno, mentira tras mentira de Guillermo Lasso y de Fernando Villavicencio, que lo único que hacen es cada día tratar de acomodar la historia para salir impunes. Claro, y es un asunto, por decirlo de alguna manera, inefectivo, porque siempre hemos conversado de que con juicio, sin juicio, hablando de que se pueda caer, porque hay estos fantasmas, ¿no, Luis Fernando? Que se cae, ¿no? Amanecemos y ya Quispe dice que se cae porque Tanker no se cae, que por acá, que en las Islas Marshall. Y la singularidad, me gustaría que me expliques eso, ¿por qué tanto problema con la singularidad? Pero con juicio, sin juicio, Luis Fernando, Lasso está acabado, o sea, Lasso está acabado. Pero aclárame ese tema de la singularidad. Ya, el tema de la singularización es un tema, a ver, aquí hay que entender que este es un proceso de juicio político. Ya. Y en los parágrafos 95, 96 y 97, la Corte Constitucional dijo que el juicio político no puede asemejarse a un proceso penal. Dale. En un proceso penal, tú tienes que anunciar la prueba determinando la pertinencia, o sea, ¿para qué voy a hacer uso de la prueba? Porque el sistema es un procedimiento oral, jurisdiccional. Acá la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que hay que notificarse al presidente de la República con 3 documentos. La solicitud de juicio político, el dictamen de la Corte Constitucional y el aboco de conocimiento y la resolución de notificación, que contiene la resolución de notificación al presidente de la República. El presidente de la República tiene que leer la solicitud de juicio político y tiene que leer el dictamen. Ya. Y respecto de ello tiene que presentarse. Por tanto, no hace falta una singularización, porque la Corte fue tan explícita que en el mismo dictamen determinó cuáles son los hechos que se van a obrar en el juicio político. Pero si quedara alguna duda respecto de esto, en este plazo de 10 días que concluye el domingo, los accionantes, los solicitantes, tienen la oportunidad de presentar la prueba documental. Por tanto, la prueba documental individualizada tienen los solicitantes hasta el día domingo. ¿Qué le corresponde al presidente de la República? Dar contestación a la demanda y presentar sus pruebas de descargo. Porque la próxima semana, cuando se aperture el proceso de evacuación de prueba, ahí es el momento donde van a poder controvertir la prueba y decir esta prueba sí vale, esta prueba no vale. Lo que pasa es que el gobierno pretende hacer creer que para que él pueda contestar el juicio político, dar contestación, se requieren la totalidad de las pruebas. Y eso, evidentemente, es nuevamente un invento del nuevo abogado de Guillermo Lasso, el señor Neira. Y también el señor Villavicencio, que termina actuando como abogado, que ya se lo... Y además, bueno, fuera como abogado, termina asumiendo, yo lo decía sarcásticamente, las providencias de ayer, de la semana anterior, que no tienen valor jurídico, hacen entrever que el señor Villavicencio es el juez de la unidad judicial penal con sede en la Asamblea Nacional. Una desubicación completa, porque está asumiendo y aplicando normas que la Corte le dijo que no, única y exclusivamente para dilatar el proceso, para darle tiempo y oxígeno, y sobre todo que estas argucias den paso a acciones constitucionales, que seguramente es lo que está pensando el primer mandatario. Claro, y también alargar el asunto, darle oxígeno. En todo caso, hasta el domingo tienen ese chance. ¿Crees tú que lo vayan a hacer para evitarse problemas? Aunque no hay por dónde perderse, ya lo dijo Saquicela, lo dijo Veloz, pero ¿crees tú que igual lo van a hacer para evitar estos problemas? Yo creo que el presidente de la República debe contestar al juicio político, porque los fundamentos de hecho están claros en el tema de Flopec, y debe presentar sus pruebas de descargo. Al parecer, lo que hace entrever es que se le agotaron al presidente de la República los elementos para poder defenderse. Y una de las cosas donde se radicó la estrategia del presidente de la República fue en deslegitimar temas de forma que eran subsanables. Y cuando se acabó la forma, en el fondo ya está con apuros el presidente de la República. Por eso sale el señor Neira diciendo que ahora resulta que no ha renegociado, que como un contrato de arrendamiento ha existido una cláusula de renovación automática. Y el propio gobierno, y en esto quiero ser enfático, Nelson, decía que una de las ventajas fue la renegociación, pero ¿sabes cuál? Te doy una primicia ahí. Dale. Quieren volver reservada la información de la renegociación de Amazonas Tanker. Quieren volver reservada con
como hicieron con la renegociación la venta del Banco del Pacífico, como lo hicieron con los TBIs. ¿Para qué? Para que, blindados por la reserva, pretender con eso que no se sepa. Igual que fue la bitácora del presidente en este proceso de juicio político. Claro. Entonces, esta es la estrategia de las artimañas, de las argucias que tiene el presidente de la República para tratar de defenderse. Ahora, con todo eso que hemos escuchado, que a propósito me imagino que la Asamblea estará muy pendiente si llegara a darse, porque ya tienen experiencia en hacerlo, en esto de esconder información, interponer recursos y toda la cosa. Con todo lo que nos has comentado, Luis Fernando, ¿cómo ves la probabilidad de que avance en tiempos? Ya se acaban los 10, faltan 10 días más y creo que son 10 días más, son 30 días. Desde tu experiencia, por más que haga lo que haga, por más que Villavicencio se pare de cabeza, ¿no van a poder parar esto? ¿O existe dentro de tu experiencia la pequeña grieta en donde puedas decirnos, es que si van por este camino, tumban el juicio? Mira, los procesos y los plazos son fatales. El artículo 90 establece los plazos. Por tanto, incluso un tema que decía Villavicencio, que mientras no se apruebe el cronograma no puede trabajar. No, los 10 días están corriendo, claro. y se tienen que cumplir esos 10 días, que aproximadamente sería más o menos 5 o 6 de mayo, donde se tendría el informe, y entre el 10 de mayo y el 12 de mayo tendría que ya conocerse básicamente ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces no tienen a dónde irse. Además hay una cosa, Nelson, que me parece importante. La Corte Constitucional ha sido enfática y clara que ningún órgano jurisdiccional ni constitucional puede intervenir o interferir el proceso de juicio político. Así es que cuidado con las acciones de protección puestas por la jueza Ibarra, que es muy afín al gobierno. Cuidado con las juezas con las juezas o los jueces que quieran poner eso, porque aquello también es ilegal y es inconstitucional, y lo ha dicho la Corte. Luis Fernando, un juicio político al presidente, tengo entendido que se viene a dar después de, tú me vas a corregir, 40 años. 90 años. 90 años. ¿Están delineados todas las cosas para este juicio? ¿No hay por dónde perderse? ¿No hay malas interpretaciones? ¿No hay huecos? ¿No hay falencias dentro del proceso? Tomando en consideración que después de 90 años vamos a tener este proceso. ¿Está todo muy bien marcado? A ver, primero decirte que el proceso de 90 años significa que hemos pasado por algunas constituciones en ese marco de 90 años. Claro. Segundo, decirte que el proceso de juicio político al presidente bajo el esquema de la Constitución del 2008 es la primera vez que se está activando. Claro. Pero tercero, y una cosa muy importante y que me parece loable destacar, yo siempre he criticado a la Corte Constitucional, soy un crítico de la Corte, pero al menos esto lo hizo bien, en el sentido de eliminar cualquier subjetividad y de establecer estándares y parámetros. Por lo tanto, para nosotros, la Biblia para el juicio político es la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces no hay a dónde perderse. Y además te digo uno de los temas importantes. Vamos a ver en los próximos días, de la información que el mismo gobierno saca, sale a la luz, hay algunos temas muy graves de peculado que no se circunscriben única y exclusivamente al contrato, o sea, a los hechos alegados ahí, sino también vamos a ver que hay otros temas que ya lo ha anunciado el señor Villavicencio en su investigación. Por ejemplo, sobreprecio en la venta de buques, en la renta de buques a Flopec. ¿Quién se beneficiaba? La empresa transnacional. Sobreprecio en la tarifa diaria de transportación de petróleo. ¿Quiénes se beneficiaban? Básicamente la transnacional. Sobreprecio también en el valor o en el porcentaje de los brokers que ayudaban al fleteamiento. Es decir, se llevaron en sacos de yute el dinero y las utilidades del contrato de Flopec, y ahora quieren hacerse de la vista gorda en relación a sus responsabilidades. Pero mira cómo son las cosas. Solo abriéndome un espacio y un paréntesis para Petroecuador, el día de ayer la periodista Yaneri Nostroza denunció que el señor Ítalo Cedeño, Petroecuador, no objeto del juicio político, que fue acusado de que su mujer le aconsejaba para poner funcionarios, acusado de concusión, sigue en Petroecuador dirigiendo y decidiendo quiénes están o no en las gerencias. Entonces ya es una situación
impresentable de los esquemas de corrupción de Guillermo Lasso. Wow, es decir, ni porque se le mencionó, ni porque se publicó, ni porque se hizo mediático lo de Ítalo, que lo aceptó, que dijo que la mujer le recomendaba, que sentía que era porque lo quería cuidar a él, que para que no se involucre con él. Que además dijo que se había reunido entre septiembre del 2022, se había reunido con el presidente y que el presidente había visto normal. Yo no sé si la señora María de Lourdes Alcíbar también le asesora al presidente Guillermo Lasso entre quienes poner. Al parecer, porque con los ministros que tiene, realmente complican. Ahora se sabe de la renuncia que habría presentado Diego Ordóñez, una persona que lo único que hizo en la Asamblea Nacional es ejercer violencia política de género contra quienes ejercen oposición política, que no ha hecho nada, que se tardó cerca de 2 meses en pagar la multa que le puso el contencioso electoral cuando tenían que haberle limitado sus derechos políticos, que no ha dado solución a los problemas de inseguridad del país y que ahora todavía en la fiscalía se está ventilando las offshore de Diego Ordóñez en la fiscalía y deberá responder por las offshore en Panamá. Eso es un asunto que también va a salpicar y también le va a explotar en la cara al presidente de la República precisamente por estas inacciones que ha hecho el señor Ordóñez y que no sabemos si es que lo sacan o se saca, o sea, si el pana renuncia o Lasso le dice ya vayas a la casa. Todavía no me queda claro el tema, pero ya va a haber un reemplazo y ojalá que sea... Pero hay un tema que hay que clarificar porque el gobierno ha posicionado que el de juicio político es una comisión por omisión. No, el señor Guillermo Lasso tiene responsabilidad política por el decreto 163, donde modificó el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas para eliminar los requisitos de conocimiento y experiencia. Es responsable porque mediante decreto puso a Luque Lecaro y es responsable porque el delito de peculado es el desvío de fondos a favor de un tercero o un testaferro. ¿Quién es el testaferro en este momento? Hernán Luque Lecaro. Y ahí vamos a ver los audios de la posta, donde Luque Lecaro habla con Rubén Chérez, habla con Danilo Carrera, que las cuentas en Andorra, que $150,000 mensuales. Entonces, ahí está la situación. Mira, yo tuiteaba el otro día, y esta reflexión que es importante. Hugo Aguiar, antes de ser gerente de Petroecuador, cuestionado, fue asesor de la presidencia de la República, recomendado de Fabián Pozo. Osvaldo Rosero, antes de ser gerente de Flopec, fue asesor de la presidencia de la República, fue el que impidió el ingreso de Johnny Estupiñán cuando le votaron por querer dar por terminado unilateralmente el contrato de Amazonas Tanker, ha llegado a Fabián Pozo. Y el actual gerente de EMCO, antes de ser gerente de EMCO, asesor del presidente de la República, cercano a Fabián Pozo. Fabián Pozo, exsecretario jurídico, que además está involucrado en el caso Danubio. Todos los caminos llevan a Guillermo Lasso y Guillermo Lasso es responsable no por omisión, sino por acción. ¿Cómo puede explicarse que todos sus asesores ahora sean gerentes de las EPs y el presidente de la República no tenga conocimiento de los esquemas de corrupción? Claro, y que no sepa nada y que no sabía y que pobrecito Hernán tenía derecho de renunciar y luego dijo no, es que era un incompetente, además que en la empresa privada se manejaba. Pero Luis Fernando, hay una lectura que también nos estamos olvidando. Aparte del que yo entiendo que debe ser estrictamente legal y constitucional, hay un asunto de sentimiento social, es decir, es un asunto yo entiendo a la gente que está viendo el programa y dice, lo que pasa es que me mareo un poco, yo lo que quiero es que se vaya, porque este presidente no da más, o sea, y Lasso y el gobierno se olvida de esa lectura que es de la gente, del pueblo, que ya no soporta un Estado ausente, eso nos estamos olvidando. Es que mira, nosotros aquí estamos discutiendo, o más bien de dicho, estamos analizando la parte legal. Pues la legalidad, claro, la legalidad que te da para el juicio político, pero yo ahí concuerdo con lo que un periodista decía la semana anterior, tú no les puedes prohibir a los legisladores cuando se dé en el ámbito del debate en el pleno, que se topen temas conexos que quedaron por fuera, la evidente concusión en Petroecuador, pero un tema fundamental, el involucramiento o la penetración de la mafia albanesa en las instituciones del Estado. Por supuesto. Y hay un tema que me preocupa realmente y es la posibilidad de que nos encontremos ante el surgimiento de una estructura de narcoestado, que ya lo vivió México, que ya lo vivió Colombia y que evidentemente lo único que trae
es delincuencia organizada en el país. Entonces, finalmente, como yo decía en algún momento, a Guillermo Lasso no se le juzga únicamente por Flopec. Claro. A Guillermo Lasso lo juzgan los perjudicados del feriado bancario, de los que él, después de haberles quitado su dinero con el feriado bancario, se benefició de la renegociación de los CDRs. Le están juzgando las madres o los familiares de las víctimas fallecidas en los amotinamientos carcelarios, las están juzgando las madres y las víctimas de los femicidios, de todas las personas que hemos sido víctimas de la inseguridad, porque este país ya no da más. Y no sé si la salida de Diego Ordóñez resuelve un problema de inseguridad, porque al gobierno se le ha ido la mano. Y lo único que vemos ahí es una desesperación de tratar de cubrir a su cuñado Danilo Carrera en algo que es evidente. Es decir, tienes Ministerio de Gobierno penetrado a la mafia albanesa, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Agricultura, Cancillería, es decir, todas las carteras de Estado vinculados a los negocios de Cherres. Y cuando Cherres misteriosamente fallece, dicen torturado en condiciones inadecuadas, además, en una zona cercana a la casa del presidente de la República, tú te comienzas a cuestionar y dices qué es lo que pasa en este momento cuando el principal testigo de la penetración de la mafia albanesa aparece muerto. Entonces, es un problema de inseguridad. Y te digo, Nelson, no solo inseguridad para los ciudadanos, que también es importante. Mira lo que vimos el día de ayer, espeluznante la situación en el puerto de Esmeraldas, pero adicionalmente también es inseguridad para las personas del medio de comunicación que han hecho investigación, inseguridad para las personas, para los legisladores que están siguiendo juicio político, inseguridad para el grupo o el equipo de asesores que están siguiendo y que están trabajando dentro de ello. Entonces, esas estructuras de narcoestado requieren una situación y una solución profunda para no llegar a tener que llorar los muertos y desaparecidos que lo tuvo que llorar México con los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Calderón y de Vicente Fox. Dicho sea de paso, ahora con Andrés Manuel están regresando estas cabecillas, los Cherres, los Luque Lecaro, a decir que sus esquemas de corrupción configuraron el narcoestado y terminaron asesinando y terminaron desapareciendo a personas como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuyo único delito fue ejercer oposición a estas estructuras de gobierno. Terrible. Gracias, Luis Fernando, por siempre estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poco esto y que todo vaya bien y que se desarrolle el juicio, que salga y que todo se desarrolle sin necesidad de ir a las calles, porque sería terrible que con argucias lo tumben o que compren asambleístas y que luego, se salvó. Lasso no se salvó, Lasso está acabado con o sin juicio, ya no hay vuelta atrás. Nosotros necesitamos voltear esto. Gracias, Luis Fernando, tus palabras para despedirnos. Un gusto también, un saludo a todos y todas, Nelson, y bueno, te ando haciendo propaganda para tu evento del día sábado acá en Rumiñahui. Gracias. Pero ahí te tengo un reclamo ahí. ¿Qué pasó? Solo con el doctor Andino nomás planifican ese tipo de cosas. Que llega Mauro. Le digo, a pesar de que no me ha invitado, sigo haciendo ahí, sigo haciendo ahí propaganda desde acá, desde Rumiñahui. Gracias Luis Fernando, espero que vayas. Es más una agenda apretada el día sábado. Mira, primero a las 4 de la tarde juega el ídolo en la Casa Blanca. Y después hay que darnos un espacio para seguir y para ir también a disfrutar de este evento contigo, Nelson. Chévere, un abrazo. Bacán, ahí te veo. Gracias, nos vemos. Muy bien, ahí estuvo Luis Fernando Molina, gracias, de verdad. Patricio, estimado Nelson, saludos. Oí la réplica de Fundamedios y esta gente es típica en envolver audiencias con sus verdades. Por esto la derecha gana, dice Patricio González. Patricio González. Bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido amigo? Yo creo que mientras se camine por los senderos de la verdad, siempre triunfará, sea de la derecha, sea de la izquierda. Siempre lo voy a decir, creo que es muy loable que tengamos ideología, creo que es importante, pero la mayor ideología, sea de izquierda o de derecha, es ayudar con política pública a la gente.
pare de contar. Si tu ideología no va orientada con política pública a ayudar a la gente, estás acabado, seas de izquierda o seas de derecha. Y lo mismo con la comunicación. Mientras tú hables con la verdad, con la franqueza, con la sinceridad, aun cuando uno se puede equivocar, la gente siempre va a comprender y entender. Ejemplo, el tema de la consulta popular. Tenían todo para ganar la consulta, tenían todos los medios, tenían todo armado y no lo lograron. ¿Por qué? Porque la gente ya no come cuentos, y lo digo por mí incluso, porque digamos que tenemos un gobierno afín y este gobierno afín está haciendo mal las cosas. ¿Usted qué cree? Porque yo le digo, digamos que Arauz es el presidente y no, Arauz es bonito, Arauz es lindo, Arauz es esto, y la gente muriéndose, la gente me va a creer. No, la gente no es tonta, la gente no es tonta. Entonces, tienes razón, mi querido Patricio, pero creo que el peor error es subestimar al público y yo jamás haré eso con ustedes. Ustedes son analistas, ustedes son inteligentes y ustedes van a ver esto y van a ver mañana otro espacio y van a ver mañana La Posta y van a ver mañana Teleamazon, lo que sea. Eso está muy bien porque así tiene que ser. De hecho, de una u otra manera, por ejemplo, La Posta, que en su momento fue afín a Guillermo Lasso, tiene un repunte de audiencia cuando se sintoniza con el pueblo. Nosotros toda la vida sintonizados con la gente, toda la vida. Ellos en su momento no. En su momento estuvieron con Moreno, apoyaron a Lasso en su campaña, pero cuando empiezan a sintonizar, no con Lasso, sino con la gente, es cuando mejoran las audiencias.